pasar con el entrevistado. Después cuento una anécdota. Estamos en comunicación con Guido Sac, director de Fundar, economista, director de economía de Fundar y coordinador del Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo de la UNSAM. Guido, ¿cómo estás? Pablo Vinocur te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, te quería preguntar, ¿dónde estamos parados con la economía? Porque según con quien uno hable, de un lado del mostrador, parecería ser que todo es un desastre, que hay problemas con el consumo, con la economía real, y uno habla con los libertarios, o con gente más cercana al gobierno, no libertarios necesariamente, y te cuentan la inflación va a la baja, eso va a hacer que suban las inversiones, y de a poquito vamos a ir recomponiendo. ¿Cuál es la realidad? A ver, la realidad es que la economía argentina viene mal ya hace muchos años, ¿no? Digo, esto no es nuevo y que claramente el modelo económico, como quieran llamarlo, de lo que se venía haciendo hasta ahora, no podía seguir así, lo que no significa que las medidas del gobierno actual sean las adecuadas y vayan todas en la dirección correcta. Digamos que era necesario una consolidación fiscal para que el Banco Central no financiara más al Tesoro, pero la composición de esa consolidación fiscal importa, ¿no? Digo, es muy probable que había márgenes de maniobra para que el costo del ajuste recaiga menos en las familias de menores ingresos. Y por otro lado, se generó una arquitectura financiera de alguna manera que provocó que el dólar paralelo se mantuviera prácticamente fijo en estos 4 meses, con una inflación acumulada ya debe ser más del 100% desde que empezó el gobierno. Esto significa que nos duplicamos, el precio de todas las cosas se duplicaron en dólares. Y es lo que genera esta sensación bastante extraña de que todos nos sentimos más pobres porque nuestros ingresos alcanzan para menos, Sí. Pero si medimos nuestros ingresos en dólares aumentaron. Pero bueno, la realidad es que nosotros vivimos en pesos, Claro, ¿no? En última instancia eso es lo que importa. Ahora, yo te pregunto esto y quiero decir, siempre me gusta entrevistarte porque tenés una mirada bastante equidistante de esta grieta que yo acabo de proponer. Está claro que estamos mal, ¿sí? Está claro que nuestro ingreso rinde cada vez menos, que eso de que el ingreso aumentó en dólar, sabemos que es algo que no existe, pero existe la esperanza, y muchos la sostienen, de, bueno, estamos haciendo un sacrificio que hoy nos hace estar mal, pero que de acá a un tiempo no demasiado largo vamos a empezar a ver que estamos mejor y vamos a ver ese crecimiento. El esfuerzo va a tener su sacrificio. Y mi pregunta es, ¿el esfuerzo va a tener su sacrificio o no? Perdón, ¿va a tener su beneficio o no? Mira, tal como está planteado, lo más probable es que no. Lamentablemente, ¿no? Porque todos queremos que Argentina y a todas las personas que vivimos en este país nos vaya bien. Pero hay muchas inconsistencias en el modelo económico que quizás algunas no se ven, otras sí, ¿no? Digo, tenemos una recesión muy fuerte, pero algunas otras no se ven de manera inmediata, pero que tarde o temprano se van a ver. Me refiero a un fenómeno, digamos, bastante tramposo, digamos, en el que estamos metidos porque hay bastante consenso en que es necesario un equilibrio fiscal. Sí. Y el gobierno alcanzó ese equilibrio fiscal a como de lugar. El problema es que ese recorte tan fuerte de gastos afectó muy fuerte el nivel de actividad. Sí. Y el nivel de actividad después impacta sobre la recaudación. Entonces, bajamos el gasto, generamos una recesión que provoca que los ingresos públicos bajen también y por lo tanto que el recorte inicial no haya sido suficiente y que después vaya a ser necesario un recorte adicional. Uh-huh. Y entonces es necesario que la economía empiece a crecer para que los ingresos públicos empiecen a crecer nuevamente. Ahora, ahí se nos genera un problema, porque si la economía empieza a crecer, junto con el crecimiento, aumenta la demanda de dólares, porque para crecer las empresas necesitan importar insumos, necesitan contratar gente, que eso es claramente positivo,
y aumentan los ingresos de la gente, y la gente ahorra, y generalmente ahorra en dólares, con lo cual hoy estamos metidos en una especie de trampa en la cual el equilibrio fiscal solamente se sostiene si la economía empieza a crecer, pero el equilibrio externo de los dólares con los que cuenta la economía solamente se sostiene si la economía no crece. Y entonces, pase lo que pase, vamos a tener un problema o bien en el frente fiscal o bien en el frente externo, con lo cual lamentablemente, tal como está planteado hoy el modelo, el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos hoy no va a redundar en un beneficio fiscal. Ahora, Guido, esto que vos estás planteando, estamos hablando con Guido Sack, director de Economía de Fundar, esto que vos estás planteando, ¿no pasaría igual en cualquier gobierno donde empiezan a implementar un modelo y ese modelo empieza a tener fisuras que de a poco el cirujano tiene que ir corrigiendo? No digo cirujano por el tema de cortar, sino de alguien que está operando a un paciente muy grave. Sí, de hecho prefiero un cirujano con un bisturí que un jardinero con una motosierra, ¿no? No necesariamente. El problema, yo creo que estamos mal acostumbrados, ¿no? Porque la verdad que venimos de ya muchos gobiernos que plantean sistemas macroeconómicos que son inconsistentes. Y ya nos acostumbramos un poco a eso, pero, por ejemplo, necesitamos bajar la inflación. Ahora, necesitamos bajar la inflación sin que ni el tipo de cambio quede muy bajo, ni las tarifas queden muy bajas. Porque con un tipo de cambio, digamos, si atrasamos el tipo de cambio y no actualizamos las tarifas, la inflación va a bajar, porque son dos componentes muy importantes en la formación de precios. Ahora, no es sostenible. Entonces, en algún momento van a subir, y cuando suban se va a interrumpir ese proceso de desinflación, que no es nuevo. Digo, después de la devaluación de 2014, que en donde Axel Kicillof era ministro, pegó un salto la inflación, después en 2015 bajó. En diciembre de 2015 Macri devaluó, 2016 fue inflacionario, 2017 bajó. Y así sucesivamente, pero todas las bajas de la inflación, y lo mismo sucede con la actual, fíjense que igual en niveles mucho más altos, se dieron con atraso cambiario y atraso tarifario. Claro. Uno u otro o los dos. Y la verdad es que el proceso de desinflación se tiene que dar sin que ninguno de estos precios tan importantes para la economía queden tan atrasados. O sea que vos no ves, a ver si te interpreto, vos no ves esta idea de, sea con este modelo, con el modelo anterior, con el que sea, esta idea de bajar la inflación de golpe. De los niveles que tenemos ahora, sí, claramente necesitamos un plan de estabilización, que no es lo que está haciendo el gobierno ahora, pero necesitamos un plan de estabilización que nos lleve de la inflación que tenemos ahora, que es 275% anual, o si quieren, alrededor de 10% mensual, a una inflación como la que teníamos hasta, no sé, 2017, principio de 2018, en donde teníamos una inflación del 40%. O menos, ¿no? Si tuviéramos hoy una inflación de ese orden, del 25-40%, te diría ahí lo mejor es el gradualismo. Hoy ya no hay gradualismo, no hay margen para el gradualismo, lo que no quiere decir que no haya que hacer un mix de cosas más rápidas y cosas más lentas. Pero claramente lo que necesitamos es un plan de estabilización que, para ponerlo en palabras relativamente más simples, es como un reseteo de la economía. Es decir, bueno, nos olvidamos del pasado, empezamos a mirar para adelante e intentamos ¿Y eso no para formar vos precio. ¿Eso para vos hoy no está? Lo que estamos acostumbrados, sino por lo que queremos que sea nuestra economía. Eso para vos hoy no está. O sea, el plan que el gobierno está presentando para bajar la inflación, para vos no es sostenible. No es sostenible por varias cuestiones. Primero, porque el tipo de cambio está quedando atrasado, porque las tarifas, digamos, postergaron el aumento. Por más que todos notamos un aumento muy importante de las tarifas, todavía no cubrimos el costo de generación de la energía eléctrica y de la producción de gas. Y por otro lado, porque mientras haya cepo no va a haber plan de estabilización, porque el cepo tiene sentido para mantener un tipo de cambio oficial más bajo que el de mercado. Claro. No, digo, todo esto que dice Milei de que el tipo de cambio libre es el contado con liqui, no es cierto. El contado con liqui, el tipo de cambio paralelo, es un mercado totalmente regulado. Las empresas que acceden al tipo de cambio paralelo no pueden acceder al tipo de cambio oficial, entonces está muy restringido. Entonces, mientras haya cepo, significa que el tipo de cambio está más bajo. Claro, la complejidad de sacar el cepo es que un salto cambiario
va a acelerar los precios. Uh-huh. Entonces ahí estamos metidos en una situación muy muy complicada, que básicamente lo que necesita es un plan de estabilización que abarque un montón de medidas, entre ellas el equilibrio fiscal. De nuevo, la composición importa, ¿no? Que bajen bienes personales, que es un impuesto no muy distorsivo y progresivo, es decir, que pagan los que más tienen. En un momento de consolidación fiscal no parece la mejor medida, ¿no? ¿Por qué sacrificar esos recursos que los pagan los que más tienen? Claro. Pero es cierto, necesitamos un equilibrio fiscal, necesitamos que el Banco Central deje de financiar al gasto público, necesitamos que el Banco Central acumule reservas internacionales y necesitamos algo que brilló por su ausencia en estos meses, que es lo que se llama en economía una política de ingresos, que es sentar a trabajadores, empresarios, sector público, para que a partir de ahora la dinámica de precios no se dé en torno al 10% mensual, que se dé a un valor, a un porcentaje mucho más bajo. Bien. Está claro. Te hago muy cortito, te pregunto... dentro del menú de opciones de este gobierno. Que me quedo sin tiempo, intuyo la respuesta, pero algunos hablan de un crecimiento en B corta, algunos hablan de un crecimiento en U, con una meseta muy prolongada, otros hablan de no vamos a crecer. ¿En cuál de las tres opciones te encolumnás? Mira, puede que haya cierta recuperación del piso, bueno, ojalá que sea un piso, ¿no?, el que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Tengamos en cuenta que los indicadores muestran que estamos en un nivel de actividad como un 10% más bajo que hace un año, eso es muchísimo, eso es equivalente a 2002, equivalente a la pandemia. Puede que haya cierta recuperación de estos niveles, pero Argentina no crece hace 12 años y mientras no baje la inflación no va a volver a crecer de manera sostenida. Bien. Entonces, el primer paso para tener un proceso de crecimiento es bajar la inflación, y con este mix de políticas puede haber una desinflación desde el 25% que llegó en diciembre, pero no vamos a bajar a los niveles inflacionarios compatibles con un proceso de crecimiento. Guido Sac, director de Economía de Fundar, coordinador del Centro de Investigaciones Macroeconómicas para el Desarrollo de la UNSAM. Muchas gracias por esta comunicación con Muy Lunes. Gracias a vos, Pablo. Hasta la próxima. Un abrazo. Muy